Es uno de los dos mensajes, hermanos, que nosotros podemos ver que Dios no reprende a las iglesias. Tanto como a la iglesia Esmirna y a la iglesia Filadelfia, Dios, hermanos, no da palabra de reprensión a estas iglesias. Porque estas iglesias, hermanos, fueron fieles al Señor. Imagínense usted, hermanos, que el Señor, verdad, no tenga nada que reprocharle a usted y a mí cuando estemos allá en el tribunal de Cristo. El Señor a esta iglesia le dijo, hermanos, en el versículo 8 dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo conozco tus obras, le dijo Jesús a esta iglesia, hermano, de Esmirna. Lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, es que Dios conoce las obras que usted y yo hacemos. Amén. Vamos a ver la introducción, hermanos, de lo que significa Esmirna. Esmirna, hermanos, significa mirra. Y esto es una sustancia que se usaba para perfumar y también para ungir cadáveres como especia aromática. La ciudad de Esmirna era la ciudad más bella de Asia Menor y un centro para la ciencia y medicina. Según el estudio, hermanos, de la Biblia, según MacArthur, esta iglesia fue conocida, hermanos, en el cristianismo por la figura de un varón que se llamaba Policarpo. Era un discípulo del apóstol Juan. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. Según el estudio, dice que este varón, hermano, fue llevado ante el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César. A lo que este varón, hermano, le contesta y le dice: 86 años que le he servido a Dios y Él no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, a mi Salvador? Y dice, hermano, que este varón fue enterrado vivo por negarse a adorar a César. Escuche bien, hermano, lo que varones, verdad, de Dios fueron capaces, hermanos, de hacer por no negar ese nombre, verdad. Yo sé que en estos tiempos, hermanos, es difícil, verdad, y quizás a nosotros, hermanos, quizás en algún momento nos puede llegar, hermanos, algo así. Pero su palabra, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte. Si nosotros, hermanos, empezamos este camino, si nosotros decidimos, hermanos, entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos que retroceder. Hay un verso, hermanos, en el capítulo 24 de Mateo, que dice que el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Esta palabra, hermanos, que le dice Jesús a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hermanos, era conocida porque era una iglesia perseguida, hermanos. Y Cristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia, hermanos, perseguidas. Era una iglesia, hermanos, que ella era pobre. Pero si ustedes pueden ver ahí, hermanos, entre paréntesis, Cristo le dijo: pero tú eres rico. Quizás, hermanos, eran pobres materialmente,
Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener en claro, ¿verdad?, que si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros somos ricos. Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros lo tenemos todo con nuestro Señor. Amén. No importa, hermanos, que quizás en nuestra bolsa, ¿verdad?, no andemos las grandes cantidades de dinero. Pero si nosotros tenemos a nuestro Dios, tenemos salud, hermanos. Nosotros, si tenemos salud, hermanos, hermanos, somos bendecidos, hermanos, porque ¿de qué nos sirve tener cantidades de dinero si estamos enfermos? ¿De qué le va a servir al hombre, hermanos, si tiene montones, pero su vida, cuando acabe, hermanos, va a padecer en un lugar de tormento? Jesús le dijo a esta iglesia: tú eres rico. Y también Jesús le dice: yo también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Este pueblo era sido perseguido, hermanos, también, ¿verdad?, por los judíos. Y le dijo Jesús: algunos dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Gloria a Dios. Y mire el versículo 10, hermanos, como Jesús le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Nosotros, hermanos, en esta palabra tenemos una certeza, hermanos, una palabra de aliento que el Señor nos da, que no tenemos, hermanos, que temer a que quieran hacer con nosotros, ¿verdad? Su palabra nos dice que tenemos que estar confiados, hermanos, en el Señor. No tenemos que temer a lo que vamos a padecer por amor de su nombre. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Escuchen bien, hermanos, la tribulación no va a ser eterna, hermanos. La prueba y la tribulación, hermanos, es algo limitado, es algo que ya está, hermanos. Una tribulación, hermanos, no va a ser eterna. Aquí le dice a la iglesia: tendréis tribulación por 10 días. Solo es, hermanos, que perseveremos ese tiempo de la tribulación. ¿Sabe que hay muchos, hermanos, en la Biblia? Hay grandes ejemplos de varones que fueron fieles a Dios en momentos de tribulación. Y quiero que me acompañen en el libro de Daniel. Nosotros todos conocemos, hermanos, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, de cómo, hermanos, estos varones no se negaron, hermanos, no negaron el nombre de Dios. El libro de Daniel, en capítulo 3, vamos a leer el versículo 12. Y dice su palabra: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, y le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Imagínense, hermano, estos varones, verdad, ya habían escuchado un decreto que se había levantado, que si no adoraban a una estatua, hermanos, que se fue levantada, ellos, hermanos, iban a ser echados en un horno de fuego ardiendo. Pero estos varones, hermanos, eran varones que fueron criados, hermanos, con un principio cristiano, hermanos, hombres que fueron enseñados desde pequeños, hermanos, que solo podemos adorar a nuestro Dios, que solo podemos arrodillarnos ante Él. Cuando nosotros, hermanos, sabemos todo esto, hermanos, esta palabra nosotros tenemos que ponerla por obra. Si a nosotros, hermanos, la Biblia nos dice que solo tenemos que arrodillarnos ante nuestro Dios, tenemos, hermanos, que en el momento de la tribulación, que en el momento de la prueba, nosotros ponerla por obra. Y la prueba, hermanos, que estos varones tenían en ese entonces, hermanos, era esta: que si ellos no se postraban a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, estos varones iban a ser echados al horno de fuego. Pero como en el corazón de ellos, hermanos, tenían el temor de Dios, porque ellos sabían, hermanos, que es mejor obedecer a Dios y no al hombre. Ellos, hermanos, el rey les preguntó: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El verso 16, estos varones dijeron, hermanos, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno al horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este, hermanos, hizo enojar a aquel rey. Lo hizo enojar, hermanos, y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. No importa, hermanos, lo que el enemigo tenga preparado para usted y para mí, nosotros tenemos que estar, hermanos, firmes. Nosotros tenemos que serle fiel al Señor, hermanos, como dice Jesús, hermanos, a la iglesia de Esmirna, tenemos que serle fiel, hermanos, hasta la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, estos varones fueron fieles al Señor. Y todo esto, hermanos, nos enseña, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que tener ese mismo temor a Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, la conclusión de lo que sucedió cuando estos varones, hermanos, cuando el rey se enojó, hermanos, y mandó a calentar aquel horno cada 7 veces más de lo normal. Hermanos, aquellos varones fueron atados y lanzados al horno de fuego, hermanos, pero ni aún el fuego, hermanos, tuvo potestad, hermanos, sobre estos varones, porque Dios estaba con ellos, hermanos. Todos, hermanos, se asombraron cuando miraron a un cuarto varón ahí paseándose en medio de las llamas. Aún el rey, hermanos, se maravilló cuando miró aquel cuarto personaje que tenía, hermanos, tenía la apariencia de un hijo de hombre, tenía la apariencia, hermanos, y nosotros sabemos que este era Cristo, ¿verdad? El ángel de Jehová, ahí en medio, hermanos, de estos varones. Nosotros podemos ver, hermanos, que el fuego no tuvo potestad sobre
estos varones de Dios. Y como les digo, así como Sadrach, Mesach y Abednego, hubieron otros varones, hermanos, como el mismo Daniel. Ahí mismo en el capítulo 6, en el capítulo 6 del libro de Daniel, en el versículo 11, hermanos, dice su palabra: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Imagínense, hermanos, que como siempre hay hombres que se oponen a la voluntad de Dios. Como siempre hay personas, hermanos, que no le agrada cuando alguien anda en rectitud. Daniel, hermanos, era un varón conforme, vivía, hermanos, una vida en rectitud. Daniel fue un varón, hermanos, que dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y a Daniel, hermanos, el rey lo tenía en gran estima. Y a algunos, hermanos, sátrapas, a otros gobernadores no les parecía y no les gustaba lo que hacía Daniel, porque el enemigo, hermanos, no le gusta cuando alguien anda haciendo la voluntad de Dios. Estos varones buscaron, hermanos, motivos para perjudicar a Daniel, hermanos, y se inventaron un edicto. Ellos se inventaron, hermanos, y le dijeron al rey que por 30 días nadie podía hacer oración o adorar a otro Dios. Pero, hermanos, Daniel, hermanos, un varón, hermano, acostumbrado a estar en la presencia del Señor. Y Daniel, hermanos, oraba 3 veces al día. Y Daniel, hermanos, fue visto por aquellos hombres, y aquellos hombres fueron y lo acusaron delante del rey. Y como era algo, hermano, que ya estaba sellado, era un edicto, hermano, que tenía que cumplirse, ¿verdad? Y el rey, hermanos, metió a Daniel en el foso, hermanos, con los leones. Usted y yo conocemos, hermanos, esta historia también de Daniel. Que Daniel, hermano, fue metido a una cueva ahí con los leones, hermanos. Pero que Dios, hermanos, estuvo ahí con Daniel. Cuando el rey, hermano, fue a ver y a buscar si Daniel estaba aún con vida, hermanos, Daniel, hermanos, estaba ahí, hermanos, intacto. Porque Jehová, hermanos, había mandado a su ángel a tapar la boca de los leones. Pero la enseñanza, hermanos, que nos da, hermanos, Daniel, es que él, hermanos, estuvo dispuesto, hermanos, a morir por causa de Dios. Daniel, hermanos, estuvo dispuesto a morir por causa de Dios, a no negar su nombre, a no negar su fe, hermanos. Y así nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, en esta vida, aunque sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que nosotros ahorita podemos decir sí, yo estoy dispuesto, hermanos, pero en el momento, ¿verdad?, cuando en realidad sean las cosas, hermanos, va a ser difícil.
Como le digo, nosotros ahorita, sin titubear, nosotros podemos decir, yo estoy dispuesto. Pero si lograra pasar, hermanos, como sucedió a aquel varón, hermanos, de aquel cántico, hay un cántico que dice, hermanos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dice, hermano, la historia acerca de este cántico, hermano, dice que un varón allá por la India, hermanos, en una tribu, él entregó su vida a Jesucristo. Él y toda su familia, hermanos, entregó su vida a Cristo. Los demás, hermanos, hombres de la tribu se dieron cuenta. Y ellos fueron, hermanos, hacia la casa donde estaba él. Agarraron su familia, hermanos, agarraron sus hijos, su esposa. Y le dijeron que iban a perdonarle la vida si ellos negaban el nombre de Jesús. Aquel varón le dijo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, les decía. Hermanos, agarraron a su esposa. Hermanos, dicen que aquellos les prendieron fuego, hermanos, y aún estaban ahí con sus antorchas para meterle fuego a ellos. Y aquel hombre les preguntaba, ¿todavía seguirás a Cristo? Él les decía, no vuelvo atrás. Pero se imagina, hermanos, el dolor, ¿verdad?, que sentía quizás por dentro aquel varón. Se imagina, hermanos, con qué nudo, ¿verdad?, lo decía, ¿verdad?, en su garganta, al ver a su esposa y a su hijo que iban a ser, hermanos, quemados por no negar la fe de Cristo. Pero aquel varón miraba y tenía la confianza, hermanos, que en Dios, que si morían por causa del Señor, hermanos, como le dijo Jesús a la iglesia de Esmirna, que si morían, hermanos, y si eran fieles hasta la muerte, hermanos, corona les estaba, hermanos, preparada. Aquel varón, hermanos, no le importaba, ¿verdad?, lo que hacían con ellos, con su familia, incluso con su vida, hermanos, porque según la historia, hermanos, todos fueron quemados y todos murieron, hermanos, pero ellos nunca negaron el nombre del Señor Jesucristo. Y el mensaje que Jesús, hermanos, le daba a esta iglesia de Esmirna, hermanos, es este. El Señor, hermanos, conocía sus tribulaciones, Él conocía sus obras. Y Jesús les decía, hermanos, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. ¿Saben, hermanos, que nosotros, hermanos, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, tribulaciones, hermanos? Quizás algunos, ¿verdad?, más difíciles que otros. Pero, hermanos, nosotros tenemos que perseverar. Porque no nos va, de nada, hermanos, nos va a servir, hermanos, si nosotros llevamos 10, 15, 20 años en el Evangelio, hermanos. Si, hermanos, si ya para culminar esta carrera, hermanos, si nosotros decidimos seguir atrás, hermanos, si nosotros decidimos volver atrás, hermanos, de nada nos va a servir tanto tiempo en el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser fieles, hermanos, hasta la muerte, hasta que Cristo venga, hermanos. Y como palabra de aliento, hermanos, es poco lo que falta, hermanos. Ya hemos esperado bastante, hermanos, ya hemos esperado bastante tiempo, hermanos, pero su palabra, hermanos, nos enseña que tenemos que ser fieles hasta su venida, hermanos. Hermanos, hay hombres
aquí, hermanos, que padecieron muchos, hermanos, que si nosotros podemos ver, hermanos, lo que nosotros sufrimos o lo que nosotros, hermanos, pagamos, hermanos, no es nada con lo que estos varones padecieron, hermanos. Hubieron hombres, hermanos, que fueron muertos, hermanos, apedreados, hermanos, por causa del Evangelio. Fueron hombres, hermanos, que fueron decapitados, hermanos, como Juan el Bautista. Hermanos, porque estos varones prefirieron de los matar, hermanos, pero estos varones no se callaron, hermanos. Estos varones que tenían que decir la verdad, hermanos, ellos lo hacían. Quiero que se venga conmigo, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 24, segunda de Crónicas, capítulo 24, hermanos, vamos a ver a un varón de Dios, hermanos, cómo fue muerto, apedreado por hablar palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Y dice su palabra: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. El verso 21, pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey le apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías. Padre de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Imagínense, hermanos, este varón Zacarías, Dios le había dado palabra, hermanos, para este pueblo. Pero es que cuando Dios, hermanos, da una palabra de exhortación, hermanos, al pueblo no le va a gustar. Hermanos, si este pueblo, hermanos, conspiró contra Zacarías, hermanos, y por mandato del rey, hermanos, fue muerto apedreado. Lo agarraron, hermanos, a pedradas a este varón, a Zacarías, hermanos, porque él habló palabra de Dios. Y así como Zacarías, hermanos, nosotros también conocemos la historia de Esteban. En el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, hermanos, nos enseña la palabra, hermanos, acerca de este varón también que fue muerto a pedradas, hermanos. Hechos, capítulo 7, versículo 53. Dice su palabra: vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis, oyéndose estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, hermano, fue, hermanos, un diácono de la iglesia. Esteban, hermanos, este varón, hermanos, predicaba la palabra. Este varón, hermanos, les hablaba al pueblo de Israel y les dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, dice su palabra que cuando estos varones escucharon esto, ellos se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. El enemigo, hermanos, cuando usted le habla, no le gusta que usted le diga la verdad, hermanos. El pueblo de Israel no le gustaba y se enojaban, hermanos, porque Esteban le decía que Jesús vino a ellos y que ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, más bien que lo crucificaron. Esteban les decía: ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles. Hermanos, pero estos hombres, hermanos, endurecieron sus corazones. Estos hombres, hermanos, endurecieron su corazón y más bien, hermanos, todos conspiraron en contra de Esteban, hermanos, y lo apedrearon. Pero ¿qué sucede, hermanos? Esteban, hermanos, no callaba. Esteban, hermanos, estaba dispuesto a entregar su vida por amor a Dios. Esteban, hermanos, cuando él estaba siendo apedreado, él miraba a los cielos, hermanos, abiertos. Esteban, hermanos, les decía al Señor: no le tomes en cuenta este pecado, hermanos, porque Esteban miraba la gloria de Dios, hermanos. Pero no es fácil, hermanos, cuando llegue el momento de la tribulación, cuando llegue el momento de la prueba, hermanos. Pero la palabra es esta, hermanos, que no tenemos que temer a lo que vayamos a suceder. Nuevamente vámonos a Apocalipsis 2, hermanos, para culminar. 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Como les dije anteriormente, hermanos, la tribulación y las pruebas van a ser momentáneas, hermanos. En este caso le decía a Jesús que era una tribulación por 10 días. El tiempo de la tribulación y de las pruebas es tiempo, hermanos, ilimitado, hermanos. Nada va a ser eterno, va a ser un tiempo, hermanos, pasajero. Solo está